como lo anunciamos, ya se dio inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Va a continuar el debate sobre la conformación tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados. Veamos. Bien, como lo indicábamos, un tema que quedó pendiente en la sesión, la última sesión de la Comisión de Constitución, que generó también un amplio debate, era acerca de la conformación del nuevo Parlamento. Ya se acordó en este grupo dictaminador el tema de la bicameralidad. No obstante, faltaban definir y determinar normativamente acerca de la cantidad de sus integrantes, es decir, en el caso de la bicameralidad, tanto de la Cámara de Senadores como diputados. Como se recordará, la propuesta del Poder Ejecutivo señalaba que fueran 100 diputados y 30 senadores, la misma cantidad de representantes que se mantiene hasta ahora, porque son 130 congresistas. No obstante, la población ha aumentado y la representatividad se vería perjudicada, según el último debate llevado a cabo en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra. Representantes de diversas bancadas políticas manifestaban su preocupación en ese sentido, especialmente los que son de provincias del interior del país, de diferentes regiones. En ese sentido, un grupo de la comisión encabezado por la titular, congresista Marco Arana, decidieron reunirse con el presidente Martín Vizcarra para definir eso. Vamos a ver cuáles finalmente los acuerdos que se adoptarán. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, colegas. En realidad, el trabajo arduo de ir debatiendo sobre la propuesta de bicameralidad en el documento que se nos acaba de alcanzar y que estamos dando lectura, en cierto modo condensa y expresa varios de los avances que se han dado, en lo cual debiéramos saludarnos de que efectivamente, por largos que parezcan a veces los debates o aún enconados, sin embargo, puede haber un esfuerzo de encontrar algunos de los puntos comunes, y en eso quisiera saludar el esfuerzo que hace la presidencia de la comisión. El párrafo 1 es un párrafo que en realidad incluso ya fue votado juntos con el párrafo 2, ¿no? Es decir, no merecerían mayor debate. El Poder Legislativo reside en el Parlamento de la República a través de sus dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La presidencia del Parlamento, el segundo párrafo de la República, es ejercida por el presidente de la Cámara de Senadores desde la instalación y durante la primera legislatura, alternándose con el presidente de la Cámara de Diputados en periodo anual de sesiones que comprende 2 legislaturas ordinarias. El tema que nos ha ocupado largas sesiones de debate, y ayer han habido además reuniones de coordinación a nivel de portavoces para poder ir cerrando una propuesta, es el párrafo 3º, ¿no? La Cámara de Senadores se compone de 50 parlamentarios y la Cámara de Diputados de 130 parlamentarios. Los miembros del Parlamento de la República se eligen por un periodo de 5 años. Sobre el particular, y para no repetir los temas que se han tratado antes, presidenta, desde el Frente Amplio insistimos en que el número no es un número arbitrario, es decir, no es un número que a uno se le ocurre, como pasó con la propuesta del Ejecutivo, que dijo quiero que sean 30 y los demás sean 100, sin explicar por qué. Y otros igualmente podríamos haber dicho aquí, querríamos que sea 60, 70, o 80, o 20, o 10, ¿no? Sino el número, en realidad, como lo sustenté ayer y en los días anteriores para el Frente Amplio, tiene que ver con el tipo de bicameralidad que queremos tener. Una bicameralidad más centralista y elitista, o una bicameralidad más descentralista y democrática. Y en esa lógica es que el Frente Amplio hacía una propuesta de números. Nosotros habíamos señalado que lo que puede constitucionalizarse es el número de senadores,
y que el número de diputados puede quedar abierto, aunque en la sesión de portavoces que hubo ayer se convino, y eso está siendo puesto a consideración ahora de la sesión, de que también se cerrara el número de diputados. Y por eso el texto está planteando también un número cerrado de diputados. Para el Frente Amplio, que el número de diputados permaneciera abierto tiene que ver con el hecho de que esa es una cifra que en realidad podría variar en función de la dinámica y de la evolución poblacional de las regiones, y que por tanto podría modificarse. Pero he escuchado la argumentación de diversos colegas que señalan que en realidad históricamente el número de diputados en el país ha oscilado alrededor de ese número y que podría mantenerse como tal, aun cuando sabemos ahora que antes teníamos menos ciudadanos que los que tenemos ahora. Pero si el criterio que se quiere adoptar es un criterio, así ha sido en el pasado y así deberá ser en el presente y en el futuro, criterio que yo no comparto, Frente Amplio no compartimos, creemos que la realidad es dinámica, y que en ese sentido el número de diputados sí debió quedar sujeto a una ley de desarrollo. Sin embargo, si ese es el parecer y el consenso de la mayoría de fuerzas políticas, en realidad no nos opondremos. Sí, en el tema del número de senadores, que si bien es cierto, estaba la propuesta del Ejecutivo de que serían 30 y se ha ido conversando de que podrían ser 40 o que podrían ser 50, en fin. Para el Frente Amplio, ¿por qué nosotros habíamos propuesto que fueran 54, Presidenta? Y voy a reiterar y suplicar la atención de mis colegas sobre por qué la importancia del número de senadores que el Frente Amplio propone de que sean 54. Uno, porque se garantice la representación de todas y cada una de las regiones en el país, y las regiones son 26, ¿no? Son las 24 que reconocemos, más Lima provincias, 25, y Lima y Callao. Entonces son 26 jurisdicciones administrativo-políticas o territoriales. Y si es así, y le reconocemos que era un poco el sentido más o menos consensuado, porque no se votó, es más bien una reunión de avance para proponer ahora la sesión, si es así tendrían que ser 52, ¿no? A menos que uno dijera, bueno, el Callao podrá compartir con Lima, o Lima provincias podrá compartir con Lima metropolitana. Bueno, si ese es el parecer, el Frente Amplio no está de acuerdo. Creemos que sí debería considerarse Lima provincias y Callao deberían igualmente conservar 2 representantes en el Senado. Siendo así, estamos hablando de 52 representantes y no de 50. Y además nosotros hemos defendido que el hecho de que a pesar que ha costado mucho, ha costado casi 500 años, que la Constitución del 93 reconozca, tanto en el artículo 2 de la Constitución como en el 149, reconozca que el Perú es un país en que todos sus ciudadanos y ciudadanas tienen igualdad de derechos y tienen dignidad ante la ley, y además estamos hablando ya de un país pluricultural que ya no niega la existencia de sus pueblos indígenas, o ya no se avergüenza, o ya no tiene políticas de exterminio sistemáticas para desaparecer a los pueblos que tienen sus propias lenguas. Entonces nosotros consideramos que además que ha existido un censo de autoidentificación, que hay acuerdos internacionales del país que reconocen la propia representación política de los pueblos indígenas, debieran considerarse al menos un representante de los pueblos amazónicos que hablan quechua y aymara, de los pueblos andinos que hablan quechua y aymara y que están además extendidos en todo el Perú, y además que se considerara un representante de los pueblos amazónicos. Y en ese sentido es que el Frente Amplio plantea que sean 54, es decir, 1 a las 25 regiones más Lima y Callao y 2 para los pueblos indígenas. Y en ese sentido, Presidenta, ¿cómo se hará el tema? Lo veremos en la ley de desarrollo. Existe un proyecto de ley del congresista Rosas que plantea la creación de un distrito electoral indígena.
Existen los datos del INEI, del Viceministerio de Cultura, que han identificado dónde se hallan las poblaciones indígenas y de qué número estamos hablando, y que se elijan entre ellos. Entonces, en ese sentido, Presidenta, vamos a insistir que en el tema del número se considerara, y esto es lo que plantea el Frente Amplio, con 54 representantes senadores, para que no queden fuera ni Lima provincia, ni el Callao, ni uno de los representantes de los pueblos indígenas amazónicos. 54, porque estamos hablando 25 regiones, incluimos Lima provincias, más Lima y Callao son 26, por 2, 52. Uno de pueblos aymaras y uno de pueblo quechua, 54. Y que se considerara en el texto el tema de que habrá participación con equidad y paridad de hombres y mujeres. ¿Cómo eso se hace en las listas? ¿Cómo se hace eso ya en la ley de desarrollo? Sería muy importante para que, siendo las mujeres incluso ligeramente mayor en número que el conjunto de hombres, efectivamente pudiera haber un mecanismo que ayude a que pudiera haber participación paritaria o equitativa de mujeres en el Senado. Hasta allí quisiera llegar en esta primera parte del debate, Presidenta. Le agradezco muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Yo lamentablemente no pude estar ayer, pero oí gran parte del debate. Yo no entiendo por qué nos hacemos tanto problema con el tema del número, y deberíamos ir por un tema de generalidades y ya el desarrollo. Pero no es cuestión de 54 porque se le ocurre a uno, o 1060, o 70, o 20. Es un tema creo que es muy fácil resolver, es proporcional a la población. ¿Cuánta gente tiene Tumbes? ¿Cuánta gente tiene Cajamarca? ¿Cuánta gente tiene Tacna? ¿Cuánta gente tiene Loreto? ¿Cuánta gente tiene Lima? Y en función a esa proporcionalidad, elegir a los senadores. Porque tanto senadores como diputados, nosotros somos una cámara y vemos todo a nivel nacional. Obviamente, los que trabajamos vemos todo el tema a nivel nacional. Entonces, no se puede poner después de repente un senador en Amazonas como un senador en Lima. O un senador Amazonas. ¿Qué población tiene Amazonas? Amazonas tiene una población de 379.000 habitantes. Chiclayo tiene, Piura tiene 1,5 millones de habitantes, Lima tiene 10 millones de habitantes, igual 1. No tiene ninguna lógica. Este señor que ha traído esa propuesta, que se apellida Molina, que no sé qué cosa, a qué se dedica, no tengo idea, no puede manejar pues el Parlamento y el Ejecutivo y de todo el mundo y poner lo que a él se le ocurre. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Complicar y confrontar a los peruanos entre los peruanos? ¿Qué es lo que están, a quién quieren darle poder? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Mejorar la calidad. Pero si nosotros hemos tenido, por ejemplo, lo escuchaba ayer a Víctor Andrés, en la Constitución del 79 éramos 17 millones de habitantes y habían diputados 180 y senadores 60 en el año 79. En el 93 éramos 22 millones. Y estuvimos una sola cámara. No entiendo, tenemos acá referencias de otros países. Por ejemplo, Panamá tiene 31 millones de habitantes, algo similar a nosotros, y tiene 71 diputados en general. Paraguay tiene 31 habitantes, tiene 80 diputados y tiene 45 senadores, con menos población. Lo que estamos buscando es representatividad, o es el castigo de que no, ¿sabes qué? Se van al diablo todos y es uno por región, punto. ¿Qué es lo que estamos buscando como objetivo, como patria, como nación? Más allá de este señor Molina que ha venido a manejar el país. Mejor le damos a él que haga el poder. Mejor se convierten en la Cámara. Si estamos cambiando una Cámara a tener 2 cámaras, a mí en realidad me es igual. Yo no estoy muy convencida de las 2 cámaras. Va a ser mucho más burocracia, va a ser mucho más todo, va a ser mayor corrupción, porque esto no se soluciona con la corrupción. Que la prensa transmita con claridad que esta ola de la corrupción es el Poder Judicial, el poder de la Fiscalía, y que el Presidente de la República lamentablemente se ha paseado por todo el país despotricando del Congreso y achacándonos y transfiriéndonos, traspolando la corrupción de la Fiscalía y el Poder Judicial que está bien ubicado, trasladándola acá al Congreso. Y con una amenaza, es esto, y no naturalizan nada. Nosotros, más allá de las angustias o las angurrias de las personas o de las presiones, tenemos que ver qué es lo que más le conviene al Perú. Esta es nuestra patria, esta es nuestra casa, acá vivimos, acá nuestros hijos. Acá van a seguir creciendo y tenemos que buscar lo mejor para la población. ¿Qué es lo mejor? ¿Las 2 cámaras? Ya probamos que sean 2 cámaras. ¿Qué es lo que damos para que sean 2 cámaras? Representatividad.
Lo que no puede haber es que no haya ninguna región que se quede sin representante como puede haber hoy día. Sancionan a uno de Apurímac y se quedó sin representación. Tiene que haber una proporcionalidad en función de la población. Hoy día somos 32 millones de habitantes, no podemos ser menos, pues. Entonces, y tampoco, y hay que aclarar, con medida aclarar también los poderes que tendrá la Cámara de Senadores y de Diputados. Si vamos a seguir atrapados, como todo el día de ayer, en que el Senado apruebe el presupuesto, diputados no. Diputados interpela a un ministro, pero lo censura el Senado. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso creo que mejor es hablar de una forma general. Y el tema del presupuesto, la verdad es que me es exactamente igual. Puede haber un control, no tengo inconveniente, pero lo que sí tenemos que tener claro todos nosotros, con claridad, qué es lo que queremos como Senado, qué es lo que queremos como diputados, qué es lo que queremos como Cámara bicameral para el Perú. Pero no lo que nos imponen allá, un senador acá, un senador para Lima, un senador... ¿Quién dice eso? ¿Quién lo impone? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de poner de repente 4 en Amazonas? ¿Dispersarnos más? O sea, que va a haber descentralización, pero si descentralizados estamos. El congresista Marco Arana habla un congreso descentralizado. Acá no está toda la población, no están 100 congresistas de las provincias acá representadas, están todos acá. Lo que tenemos que hacer es lógicos y equitativos en función a la proporcionalidad y territorialidad. Pero no hay que ponernos, porque estamos sometidos a esta presión de poner lo que tenemos que poner. Lima no puede aceptar, los que estamos acá en Lima, no puede aceptar pues tener 2 senadores. No hay forma, hay que tengamos 11 diputados, no hay forma. Porque el propio premier se contradice cuando dice que San Juan de Lurigancho no representa a nadie. Él, como que no lo ha representado, ¿qué cosa hará el señor Villanueva cuando está de senador, de congresista acá? Pero que gente que trabaja en el Congreso, ya vemos gente que trabajamos y nos dedicamos, y no en esta cuestión de la reforma, pero sí trabajamos pues. Pero no es el señor Molina, no es el señor Vizcarra, no es el premier tampoco que nos va a imponer qué cosa tenemos que tener como Senado. Yo estoy en la posición de defenderla en este caso, si vamos a la descentralización, porque cada uno se va a pelear. A Tumbes le importa un pepino lo que pasa en Arequipa, Arequipa le importa un ramo lo que pasa en Loreto, a Loreto le importa un pepino lo que pasa en Huancayo, y todos odian a Lima, todo el mundo odia a Lima, y tenemos un presidente que lleva un discurso confrontacional por todo el país, diciendo que la población, y esto, la población está pidiendo calidad de vida, está pidiendo seguridad, está pidiendo que la reconstruyan en el norte, está pidiendo que no se congelen los niños en el sur, que no se mueran de sarampión, se quejan de todo eso. Hoy es un presupuesto diferente, la evolución del país ha cambiado, estamos con un crecimiento. Lo he dicho N cantidad de veces, tanta vaina con la Constitución del 93, lo he dicho ayer, se lo escuché repetir, inclusive Luz Salgado, lo que yo ya había dicho en el Congreso. Tanto repudio a la Constitución del 93, pero ni el señor Paniagua, ni el APA, ni Toledo, el de Cabana, nadie reformó nada. Y hoy día nos vienen a reformar para imponernos, la reforma constitucional no se puede reformar a patadas. Y yo como representante de Lima sí voy a reclamar el cupo que le corresponde a Lima. Lima tiene 10 millones de habitantes, aún con 130 estamos recontra subrepresentados. No podemos decir, han venido constitucionalistas invitados por usted, señora presidenta. Y nos los han dicho por todos los tonos y en todas las formas. ¿Y qué cosa? ¿Seguimos atracados porque nos han puesto contra la pared? ¿O qué vamos a hacer? Por ahora nada más, presidenta, gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Javier Velázquez. Presidenta, me alegro que ya hoy día haya un borrador del avance y ojalá que en la línea de lo que usted está planteando podamos seguir haciendo productivo este debate que es importante. Primero que yo tuve una posición solitaria de no poner el número de representantes en la Constitución. Y entendí, por la opinión que tenía la mayoría de bancadas, que mi propuesta solitaria fue derrotada democráticamente. Yo no voy a insistir en eso, porque como soy demócrata, tengo que entender que hay un principio de mayoría. El principio de mayoría fue una suerte de una salida a la unanimidad. Entonces, debo entender eso, ya no debo insistir en eso, presidenta. Y creo que el debate no lo podemos esterilizar en aquellos que nos quieren reducir a una discusión de Lima y provincias. Entonces me parece muy bien ya este texto, que hay que superarlo ya, si no, no vamos a poder terminar. Y últimamente los que no me ponen lo que yo quiero, me tomo todo el debate y al final de cuentas voto en contra. Qué bonito. Entonces no caigamos en ese juego. Quiero hacer una observación a este borrador que usted ha planteado. Están autorizando, no sé quién ha hecho esta, no lo digo peyorativamente, pero es una peregrina propuesta de haber autorizado que los presidentes y vicepresidentas puedan integrar la lista de candidatos
no solamente a senadores, sino también a diputados. ¿Ustedes se imaginan autorizar que los candidatos presidenciales y a la vicepresidencia puedan postular ya no solamente a senadores, como era en antaño, y fue distorsionada esta figura, sino que puedan postular a ser diputados? Van a haber 200 candidatos presidenciales, porque los candidatos se van a querer sacar la tómbola postulando a la presidencia, pero como van a estar en el debate presidencial y en el debate parlamentario, van a estar en el cuadro presidencial y en el cuadro parlamentario. Presidenta, además, primero que en la Constitución histórica no hay un antecedente donde se permita que un candidato presidencial pueda postular a ser diputado cuando ha habido bicameralidad. Y quisiera que alguien, el que ha hecho esta propuesta, nos pudiera explicar. Este es un exceso de democracia. Esta es una distorsión del criterio democrático, porque al contrario, esto afectaría el principio de igualdad. Vamos a hacer complicado el desarrollo de una campaña electoral. Imagínense usted, habrán 40, 50 candidatos presidenciales que quieren como premio consuelo entrar al Senado o a la Cámara de Diputados. Ya me imagino los debates presidenciales más pintorescos que vamos a ver si aprobamos esta reforma. Yo creo que el ciudadano, hacer democracia, parte por hacer a través de la Constitución una norma pedagógica. Congresista Velázquez, el congresista... Al término de mi intervención, Presidenta, al término de mi intervención. Entonces, creo yo de que lo que hay que enseñar a los peruanos es que desde el desarrollo del marco constitucional hay que enseñarles que tengan una definición clara. Y hay que ponerle las cosas claras. Si un ciudadano peruano se lanza es para presidente, para vicepresidente, o se lanza para senador o se lanza para diputado. No podemos generar espacios de participación electoral para ciudadanos que puedan participar para lo uno, para lo otro. Lo único que falta es plantear que también puedan participar para ser oficiales mayores del Congreso. Eso no se puede, Presidenta. Entonces, yo sugiero que el autor de esta propuesta la sustente y que la votemos, porque me parece que esta propuesta del artículo 90, donde dígase de paso mi propuesta ha sido derrotada, ya no voy a insistir porque hay una mayoría, está desgrasada, y me parece que está técnicamente o con técnica legislativa bien desarrollado, muy sencillo, muy claro, muy categórico. Y en relación a la disposición complementaria transitoria, sigo pensando, Presidenta, de que esta es una oportunidad para restablecer la bicameralidad como mecanismo de funcionamiento de una institución importante como el Parlamento. Yo tengo la seguridad que si hubiera un Parlamento que sea funcional, con una Cámara de Diputados que esté en el día a día de los ciudadanos, que esté en el día a día de los problemas de los ciudadanos, y una Cámara de Senadores, con senadores que estén gestionando las políticas públicas de mediano y largo plazo, con competencias claramente diferenciadas, que con encuentros plenarios que tengan que ver con la solución de problemas fundamentalmente de presupuesto, de tratados, de aprobar leyes orgánicas o de reforma constitucional. Yo creo que este Parlamento le va a dejar a las nuevas generaciones un Congreso que afirme su soberanía y su autonomía. Por eso quiero decirle, Presidenta, de que el proyecto que ha venido del Ejecutivo es respetable, pero como bien lo ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, ha venido con una alta dosis de un contenido ideológico para llevarnos a una discusión de lo que se está viendo ahora, la provincia con Lima. Entonces llevarnos a ese perverso complejo de que los limeños
son superiores a los provincianos. Yo no me siento, presidenta, yo vivo en Lima muchos años y no me siento menos, ni me siento rezagado, porque soy de Chiclayo, soy de provincia. Entonces hay que mirar al Perú, hay que mirarlo desde el artículo 41 de la Constitución. Somos un Estado unitario. Y hay que buscar que el Parlamento exprese esa fisonomía. No somos un Estado federal. Entonces, hagamos un Parlamento funcional y me parece que la propuesta que está alcanzando es una propuesta que puede generar, de repente no el consenso, yo estoy seguro que no va a haber consenso, porque hay algunos que dirán, no han puesto mi capricho, no voto. Entonces, pero en cuanto a la disposición complementaria transitoria, yo quisiera volver a reiterar que siendo una buena propuesta, quisiera volver a reiterar que sea una disposición final, no transitoria, final, que fije en el horizonte de los próximos años, que fije en el horizonte un tope presupuestal holgado, no demagógico, que sea una camisa de fuerza al Congreso, sino que sea un mensaje y un compromiso que haga el Congreso en el sentido de que en ningún caso ese tope presupuestal va a poder afectar las legítimas y necesarias necesidades que tiene el país en otros sectores. Por eso quería en esto insistir, presidenta, para que la disposición complementaria transitoria que están planteando, siendo una especie, o me imagino que de repente la deben haber ustedes negociado entre las bancadas, siendo una salida intermedia, quiero seguir insistiendo en la disposición final. Por lo demás, presidente, yo creo que el proyecto del artículo 90 ya ha sido desgrasado, se ha retirado todas esas inconsistencias técnicas y legislativas que el propio doctor Bernales lo ha precisado en ese valioso informe que ha procurado, por lo demás, presidenta, solamente tengo esa observación con relación a la disposición presupuestal. Presidenta, voy a darle la interrupción al congresista Arana, que me la pidió y no se la pude dar en su momento porque no quería salirme del esquema de mi intervención, si usted lo permite. Congresista Arana, antes de darle la interrupción, congresista Velázquez, a fin de tomar cuenta correcta de su pedido, ¿cuál es ese tope holgado que usted considera que se debería considerar? Nosotros hemos considerado un número teniendo en cuenta el consenso que había, pero si usted tiene algún número... Sí lo tengo, pero preferiría darle la interrupción al congresista Arana para que no me vuelvan a interrumpir y pueda explicarlo. Congresista Arana. Gracias, congresista Velázquez, gracias, presidenta. Bueno, yo no creo que debamos descalificarnos, presidenta, por el hecho de que uno participe en el debate, ve que en el mismo se hacen avances, pero no se recogen la propuesta que expresa mejor a su organización política y termine votando en contra o se abstenga o espere además una oportunidad para ir a debatir en el Pleno donde eventualmente la mayor cantidad de elementos y de congresistas pueda permitir que el dictamen incluso pueda ser mejorado. Así que yo no descalificaría, como lo hace el colega Velázquez, en relación, porque ya lo hizo ayer también, en relación a cuál puede ser la posición del Frente Amplio buscando que sus propuestas sean acogidas. En cuanto al tema del número, el congresista Velázquez señala de que ya hubo un acuerdo, entonces sobre el tema del número como que no, la cosa ya está cerrada. Bueno, no. En principio, la votación ocurre acá, no en la Junta de Portavoces por más coordinaciones que hagamos allá. Y segundo, ocurrirá en el Pleno, ¿no? Entonces, no podemos limitar una reunión de coordinación para facilitar el avance en un texto como ya un tema que los demás tienen que obedecer y cumplir. Yo creo que ahí hay también una noción errada de qué significa coordinaciones de portavoces, qué significa sesión de comisión y qué significa pleno. El pleno va a ser el soberano en definir lo que nosotros le alcancemos. Y sí me preocupa el número, presidenta, porque evidentemente
Estamos hablando no de criterios arbitrarios como se pretende decir de a mí yo quiero 40, yo quiero 30, no. Estamos diciendo 24, en realidad 25 regiones si se incluye Lima provincias. Y si la representación es territorial y son 2 por región, son 50. Y estamos hablando además de la representación de Lima y Callao. Si se la quiere excluir, son 52. Y como proponemos nosotros, que además he escuchado a varios congresistas, al congresista Gino Costa, a los congresistas de Nuevo Perú, incluso algunos colegas de Fuerza Popular, de que sí debiera considerarse la representación indígena. Si al menos fueran 2, estamos hablando de 54. Entonces no es un tema de arbitrariedad, es un tema de razonabilidad. Ya se verá luego en la ley de desarrollo cómo se eligen, en fin, porque sobre eso también yo no quiero introducir ahora un tema que hemos estado conversando, si es distrito nacional, en binominal, en fin, eso puede quedar para la ley de desarrollo. Sobre el tema de los reelegibles, no fui yo quien planteó la propuesta, pero en el texto que usted nos ha alcanzado, Presidenta, recuerdo que el tema que estuvo en debate sobre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pueden integrar las listas de candidatos a senadores o diputados, señalar como hace el congresista Velázquez de que eso permitiría que hayan 200 candidatos, no es verdad, porque en todo caso esto queda circunscrito a quienes pasan la valla electoral. 1, y 2, queda circunscrito a un debate pendiente y de normas de desarrollo que eviten, Presidenta, que hayan vientres de alquiler, que hayan partidos, franquicia, etcétera. Y entonces, eso solo rige para los partidos que, entiendo, porque eso fue el debate que hubo anteriormente, pasan la valla electoral. Sí, entiendo que el otro argumento que se planteó es que si como había pasado en el Frente Amplio, y entiendo que pasa en Fuerza Popular, no sé si en Acción Popular, un candidato presidencial que participa y no logra ingresar, podría estar presente en el Parlamento para luego evitar que se presente esta figura de que se considera que dirige la bancada desde fuera y que incluso estaría ejerciendo una suerte de violación del principio de no incoacción que tenemos los congresistas para decidir. Por lo contrario, legitimaría el hecho de que si alguien que fue candidato presidencial o candidata presidencial y puede luego formar parte del Senado o de la Cámara de Diputados, eso se podría discutir, por el contrario fortalecería la riqueza y la representatividad y la institucionalidad política de esos partidos que pasaron la valla electoral dentro del Parlamento. Gracias, presidente, gracias, congresista Velázquez.